La semana pasada fue turno de los porteros y los defensas de los centrocampistas, así que hoy toca hacer el uno por uno de los delanteros del FC Barcelona. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos al último vídeo dedicado exclusivamente al análisis individual de todos los jugadores del Barça. En estos vídeos que empecé a hacer la semana anterior he dedicado a hacer un análisis exhaustivo de las expectativas, de qué poder esperar bajo el rol, bajo las órdenes de Hansi Flick de todos los futbolistas del FC Barcelona, con los datos de StatsBomb para poder contextualizar y tener muchas más herramientas a la hora de hacer el análisis. Así que hoy vamos a cerrar estos vídeos en semana de parón, pero que vuelve ya la liga entre el Barça y el Girona, para hacerlo con los delanteros. Estoy seguro que os va a gustar mucho porque hay muchos nombres distintos, muchas expectativas cruzadas y creo que puede quedar un debate muy interesante, así que espero leeros a todos aquí en los comentarios. No os olvidéis de dejar vuestro like y vuestro comentario, que voy a leerlos absolutamente todos. Empezamos con el primer nombre, que no es otro que el de Ferran Torres, uno de los jugadores más discutidos, que genera más debate en el entorno del FC Barcelona. El delantero valenciano está, yo creo, ante su última gran oportunidad para poder quedarse en el primer equipo del Barça. El atacante llegó, acordaos todos, en 2022, en aquel mercado de invierno, con un Barça muy necesitado de sumar futbolistas diferenciales, jugadores que pudiesen aportar un plus a un equipo que por aquel entonces estaba muy necesitado de puntos, de determinación, y ahí llegó un delantero que en el Manchester City había empezado a jugar más como delantero centro. En el Valencia él explota como un extremo diestro con desborde, de línea de fondo, de muy buen centro, potente, y en el Manchester City ya con Josep Guardiola le empieza a ver esas virtudes más como un delantero centro, menos partícipe en el juego y más encargado de explotar los espacios que se van abriendo. En el Barça él inicia aquella temporada con Ousmane Dembélé en derecha, con Pierre-Emerick Aubameyang como delantero centro y Ferran como extremo izquierdo. Y la verdad es que para mí su primera media temporada es muy positiva, demuestra la capacidad que tiene para incidir en los tres carriles, la agresividad al espacio, la facilidad para encontrar zonas de remate, y un jugador que a sus 22 años demostraba tener ese hambre necesario para poder sumar en un proyecto como el del Barça. La realidad es que poco a poco Ferran se fue apagando. El futbolista sumó lesiones, pero sobre todo una falta de confianza muy importante que le restó muchos minutos. Ya en el siguiente mercado el Barça sumó a Rafinha en la parte de la delantera. Con Ousmane Dembélé y Rafinha, además del fichaje de Robert Lewandowski, se quedó sin opciones de ser titular, y esto le restó, yo creo, muchísima confianza para poder sumar. Los minutos que tenía tampoco los terminaba de aprovechar y empezamos a ver a un jugador gris, apagado, lejos del nivel requerido para ser importante en el FC Barcelona. Pero aún así, yo sigo pensando que Ferran Torres puede ser un jugador importante. ¿Por qué digo esto? Porque estoy convencido que bajo las órdenes de Hansi Flick podemos ver una versión funcional de Ferran Torres, un atacante al que yo creo que no se le ha terminado de leer del todo bien. Para mí no es un jugador para estar pisando línea de banda continuamente, porque no tiene regate, no tiene desborde, a pesar de tener un buen cambio de ritmo en parado para meter ese centro. Es uno de los mejores centradores de la liga y eso para mí no admite dudas. Pero creo que la principal virtud de Ferran Torres, y se ha visto de hecho en este parón con la selección española, es que es un gran jugador atacando la profundidad, tanto desde zonas laterales como desde zonas centrales, pero que su principal virtud es terminar pisando el área rival. Ahí es un jugador que posee la capacidad para poder encontrar porterías, un futbolista potente en jugadas directas, tiene un buen cuerpo para poder aguantar a los centrales rivales si recibe de espaldas, y por lo tanto todo ello le convierte en, para mí, un futbolista más de carril central, más aprovechando atacar la profundidad, que no recibiendo al pie, siendo él el foco creativo. Y creo que en un equipo que junta jugadores tan técnicos como Dani Olmo, como Pedri, como Lamine Yamal, ¿por qué no aprovechar esa versión de atacar espacios de Ferran como el delantero suplente de Robert Lewandowski, o incluso como un extremo que ofrezca algo distinto? Para mí su mejor virtud quizás es como revulsivo, como ese atacante que pueda enseñarle al Barça una cosa diferente. De hecho, para poder enseñaros todo esto, para poder contextualizarlo, vamos con el radar de rendimiento de la pasada temporada de Ferran Torres. Vamos allá. Es un radar interesante el de Ferran Torres, el de la pasada temporada. No tuvo demasiados minutos, pero fijaros, fue uno de los jugadores que añadió más valor con sus disparos, 0,17
por cada 90 minutos, el percentil 99, es decir, fue uno de los extremos de las 5 grandes ligas que añadió más valor con esta acción. Algo a tener en cuenta porque, como he dicho siempre, sigo creyendo y defiendo que Ferran es un jugador con gol. Otra cosa es que no tenga ese plus de calidad en el golpeo, pero sí creo que es un jugador de volumen. Es decir, creo que es un futbolista capaz de generarse buenas situaciones de remate a través de los movimientos, de la agresividad y de una buena lectura en el último tercio. Otro dato interesante es que suma 0,20 asistencias esperadas por cada 90 minutos. Una cifra muy alta, percentil 91, que le sitúa en esa parte alta de la clasificación con los extremos. Disparó 2,48 veces por cada 90 minutos, 0,37 goles esperados sumados por cada 90 minutos, es decir, cifras altas, porque él, a diferencia de un extremo que va a buscar recibir abierto, él lo va a intentar hacer hacia adentro, hacia esas zonas centrales que le permitan estar cerca del gol. De hecho, aquí tenéis el mapa de disparos de Ferran Torres la pasada temporada. Marcó 7 goles en liga de 5,75 goles esperados, es decir, estuvo por encima de lo que marca la estadística avanzada. Un jugador, por lo tanto, que produjo unas cifras interesantes, teniendo en cuenta los pocos minutos con los que contó y que a nivel de confianza creo yo que no estaba demasiado alto. Tengo muchas ganas de ver si esto se puede volver a repetir en un juego que le busque sobre todo a la espalda de la línea defensiva y por lo tanto explotando las virtudes que él tiene como futbolista. Es obvio que el precio es una losa importante, que siempre se va a juzgar y se va a atar el rendimiento de Ferran Torres con lo que costó en su momento y con las expectativas que generó su fichaje, pero creo que sería muy sano para todos empezar a desligar lo que sucedió en aquel 2022. Fue hijo de unas circunstancias concretas, de un momento de debilidad del club en el que necesitaba añadir piezas renovadas, y creo que habría que readaptar las expectativas a lo que es el futbolista hoy. Un muy buen complemento de plantilla, un jugador capacitado para sumar en distintos roles y que creo que bien enfocado puede producir buenas cifras y sumar un perfil que el Barça muchas veces no tiene y echa en falta, que es el de ese delantero poderoso al espacio, capacitado para dar y desahogar situaciones en campo propio, algo que en el Barça de Flick estoy convencido de que va a ser necesario. El siguiente nombre es el de Robert Lewandowski. ¿Qué esperar del delantero polaco que ha empezado como un auténtico tiro esta temporada, a diferencia de lo que sucedió en la 23-24, que tuvo un primer tramo de curso complicado, en el que estaba lento, perdía duelos, no terminaba de ser ese delantero que nos había enseñado al inicio de la 22-23. Si algo ha demostrado Robert Lewandowski es que es un delantero muy dependiente del contexto. Todos los futbolistas lo son, no vamos a descubrir nada con esto. Pero convendremos todos en que hay jugadores que dependen más del contexto que otros. Futbolistas más autosuficientes, más capaces de estar por encima de lo que sucede a su alrededor, y en cambio, como es lógico en un delantero veterano que tiene que regularse, que necesita que lo alimenten, Lewandowski depende mucho del funcionamiento colectivo. Y la pasada temporada sufrió mucho en un Barça que se rompía, en un Barça demasiado largo, que no le daba tiempo a llegar, le exigía que jugase fuera del área, pero a la vez que rellenase esos puntos que quedaban vacíos, y si lo hacía, no le llegaban pelotas en condiciones muchas veces. Veíamos a un delantero apagado, un jugador que si se quedaba entre los centrales terminaba limitando también el impacto colectivo, porque necesitaba el Barça esa figura fuera del área. De momento, en este inicio de curso estamos viendo a Lewandowski que, lejos de estar ceñido a los tópicos de que ahora por fin Lewandowski está en el área, de que ahora por fin hace lo que tiene que hacer, a diferencia de otras temporadas, lo que estamos presenciando es justo lo contrario, a un Robert Lewandowski con mucho más rango de movilidad. Lo que ha cambiado es el decorado. Los compañeros le están compensando, la posición más centrada de Rafinha ofrece ese punto de apoyo al espacio, por lo tanto él ya no tiene que ser el encargado de atacar la profundidad, el auge de Lamine le da una opción de pases siempre clarividente y el ritmo del equipo es mucho más alto, por lo que él también tiene muchas más opciones de llegar con ventaja en área rival. Yo de Lewandowski espero lo mismo que he esperado todas estas temporadas, que sea un futbolista de cifras importantes, es decir, yo estoy convencido de que un buen Lewandowski a su edad es capaz de estar entre los 25 y los 35 goles producidos esta campaña, no tengo ninguna duda. Sigue siendo uno de los mejores rematadores y la clave para Hansi Flick va a ser tratar de dosificar precisamente al delantero polaco, de darle minutos de calidad. Yo creo que por eso ahora comentaba antes la posición y el rol de Ferran. Pienso que sería muy interesante que muchos de los minutos que el año pasado se comió Lewandowski lo hiciese otro futbolista, para poder tenerlo lo más descansado posible y así aprovechar los minutos de calidad del delantero polaco, que al final
está aprovechando y está viviendo muy bien ahora mismo porque el Barça funciona. Si el colectivo deja de responder, no es un jugador del que esperar de respuestas, no es un futbolista, no es un delantero del que te puedas fiar si la cosa no está bien, porque ya no tiene esa capacidad de jugar a 50 metros, de ganarle carreras a los centrales, de poder dar oxígeno por su cuenta. Entonces el Barça tendrá que vigilar muy bien esa relación estrecha entre lo que le manda Lewandowski y lo que el equipo es capaz de darle al delantero polaco. Al final aquí hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene Lewandowski a la vez de todo aquello que todavía puede ofrecer. Y además yo pienso que el liderazgo de Lewandowski, de ser un jugador que lo ha ganado todo, que ha ganado muchísimos títulos y con esa edad sigue dando ejemplo dentro y fuera del campo, cuidándose, estando prácticamente siempre disponible, como se ven las imágenes, hablando constantemente con los más jóvenes. Todo ello es muy importante en un equipo tan joven, el hecho de poder contar con referentes como Lewandowski. Vamos a ver ahora el radar de la pasada temporada para ver justamente qué es lo que ofreció Robert Lewandowski en un año en el que se consideró que quizás no estuvo a su mejor nivel. Primero, el mapa de disparos del delantero el curso anterior. Sin contar los penaltis, Robert Lewandowski anotó 15 goles de 13,32 goles esperados. Es decir, que pese a considerar que no tuvo su mejor año, el delantero estuvo por encima de lo esperado. Marcó 1,7 goles más de lo que marca esta cifra. Quizás el problema fue que en muchas ocasiones no tuvo remates de demasiada calidad. Por ejemplo, aquí vemos que sus remates fueron, en general, sin contar los penaltis, de 0,14 goles esperados por cada remate. En cambio, el año que Lewandowski gana el Pichichi, que el Barça es campeón de Liga, fijaros cómo cambia el mapa de tiros. Lewandowski pasó a generar 21 goles esperados y marcó 23, es decir, volvió a estar ligeramente por encima, pero su cifra de goles esperados subió 8 tantos más. Además, es que como podéis apreciar aquí en pantalla, eran de más calidad los disparos, de 0,14 a 0,15, que parece una diferencia pequeña, pero realmente es muy importante. Significa que en el año en el que el Barça ganó la Liga, Robert Lewandowski dispuso de ocasiones de mayor calidad. Lo que nos está enseñando este mapa de disparos es que es un delantero que va a marcar lo que vaya a generar, que va a estar un pelín por encima, pero que si va a generar 20, 21 goles, probablemente te vaya a marcar 22, 23, pero que si solo eres capaz de generarle 12, 13 goles, no podemos esperar que Lewandowski vaya a marcar, como hacía Messi en sus mejores años, prácticamente el doble. Por lo tanto, aquí el mensaje es claro, es generar el mayor número posible de ocasiones de calidad para que este delantero siga marcando la diferencia. Y yo estoy convencido de que en el día a día en Liga lo va a poder hacer. Aquí la gran duda es saber si en Champions, si en competiciones europeas, será capaz de poder trasladar ese dominio. Por lo tanto, aquí es donde entra lo que comentaba justamente ahora, la capacidad que tenga Flick para darle descanso y para tratar de aprovechar de la mejor manera los minutos de calidad del delantero polaco. De hecho, el radar de Robert Lewandowski la pasada temporada nos muestra que estuvo en números notables en cuanto a toques en el área, 7 por cada 90 minutos. No disparó tampoco demasiado, fueron 2,7 remates por cada 90 minutos, una cifra, por ejemplo, ligeramente superior a la de Ferran Torres, pero tampoco demasiado. De hecho, en la temporada que el Barça gana la Liga, Lewandowski dispara 3,95 veces. Baja ostensiblemente ese nivel de producción Robert Lewandowski, por lo que os decía, porque el Barça juega más lejos, porque le da menos tiempo para llegar al área, y ahí vemos, ¿no?, como su nivel de presiones pues desciende bastante. Es un jugador que no presiona mucho, tampoco gana demasiadas presiones, y en cambio este es el radar de lo que llevamos de temporada. Como podéis ver, Lewandowski ha vuelto a el número de disparos prácticamente de la primera temporada, casi 4 por partido, 3,7, muchos más toques en área contraria, y aunque presiona menos, está ganando más presiones, lo que significa que están optimizando la capacidad defensiva de Lewandowski en este nuevo rol que le ha dado Hansi Flick, presionando por detrás de los extremos. Un nombre que sé que os gusta muchísimo, que es el de Ansu Fati, porque creo honestamente que es el que levanta más incógnitas de todos los nombres que tiene el FC Barcelona en su delantera. Al final Ansu es una hoja en blanco, es un jugador que hay que redefinir de nuevo. Ya no queda demasiado del Ansu Fati que nos enamoró a todos en la temporada 2019-2020 y que parecía confirmarse en el inicio de la 2021. Esa lesión y las posteriores molestias musculares que le han limitado mucho físicamente han borrado en parte a aquel futbolista vertiginoso, más ágil, que arrancaba desde el perfil zurdo, y yo creo que está
llamado a reconvertirse en un futbolista de zonas interiores, mucho más cercano al gol, porque al final lo bueno que tiene Ansu es lo que nos mostró en sus primeros partidos, que es un futbolista con una relación muy sensible con la portería contraria, un futbolista que no necesita controlar la pelota para poder perfilarse hacia portería, que domina ambas piernas, que tiene instinto asesino en área contraria y con muy buenos movimientos en zonas interiores. Es un poco el caso parecido, pero sensible que el de Ferran Torres, porque si el valenciano tiene que ganarse o tiene que demostrar el poder pertenecer a esta primera plantilla, es verdad que por lo menos no cuenta con las lesiones graves que han lastrado la confianza en Ansu, que al final es un tema físico, eminentemente físico y por lo tanto de confianza que deriva de esas lesiones. Es decir, ¿es Ansu Fati capaz de tener un año sin lesiones, de tener un año en el que sentirse útil, reconvirtiendo su juego? Esto puede ser uno de los mayores retos que tiene Hansi Flick en plantilla, y como he dicho con Ferran, yo creo que pasa por el mismo caso, alejarlo de la banda, de esas zonas en las que él pueda sentirse menos seguro, en las que sus virtudes cuesten más de sacar a relucir, y acercarlo, por lo tanto, a aquellos espacios en los que él se siente cómodo, zonas centrales, donde tenga puntos de apoyo, donde no necesite tanto el desborde para poder amenazar, sino que a través de la pared, donde Ansu es muy bueno, a través de poder conectar con los compañeros y cargar el área, intentar recuperar una versión funcional de Ansu Fati, porque ya no digo la mejor, pero sí una versión en la que todos podamos sentir que el futbolista puede volver a sumar en el Fútbol Club Barcelona. Yo desde luego creo que es el caso más complicado de toda la primera plantilla, porque es en el que quizás haya más expectativas a la vez que haya más incógnitas, de poder despejar, aunque sea solo un poco, esas incógnitas, todos estaremos mucho más tranquilos. Y con Ansu Fati la sensación es que no es de último tren, pero sí que necesita entender a su cuerpo y por lo tanto perfilarse como un futbolista distinto a lo que nos había enseñado. Yo creo que tiene las capacidades, el talento para poder hacerlo. Ahora lo que hay que ver es si tiene la mentalidad, si el técnico le da la confianza necesaria y si él es capaz de poder responder. Vamos a cruzar los dedos y a tocar madera para que no se lesione y para que podamos ver una muy buena versión de Ansu Fati, que yo estoy seguro que con este Barça, con lo que estamos viendo, a mí me encaja en esa zona interior. Por lo menos sobre el papel. Otra cosa y luego es ya cómo él es capaz de adaptarse, cómo él es capaz de trasladar todo aquello que presuponemos al verde, que al final es lo más complicado. ¿Qué podemos decir de uno de los mejores jugadores de Europa en este inicio de curso? Y no hablo de Lamine, hablo de Rafinha. Vamos con el brasileño porque honestamente creo que no había jugado nunca tan bien como en este inicio de curso con Hansi Flick. La pasada temporada ya vimos que con la irrupción de Lamine Yamal empezaban a surgir dudas alrededor de la figura de Rafinha. Había llegado como un extremo diestro en el Leeds, jugador de producir con balón al pie, bueno atacando espacios, pero sobre todo un futbolista que era la referencia en el Leeds, en ese perfil derecho. Ahí coincidió con Ousmane Dembélé, empezamos a ver que bueno, que Xavi lo veía más como el suplente, como la alternativa a Ousmane Dembélé. Entra un cuarto centrocampista por Rafinha, y ya el año pasado con la irrupción de Lamine parecía que estaba condenado a no tener esa relevancia con la que quizás él había soñado al llegar, pero Xavi empezó a encontrarle ese rol en el otro perfil, más escorado a la banda izquierda. En un Barça focalizado en Lamine Yamal, Rafinha sería el perfecto contrapunto, profundidad, amenaza, capacidad de atacar la espalda, un jugador constante en el movimiento, muy generoso en el esfuerzo y siempre ofreciendo soluciones al compañero. Al final, lo mejor que tiene Rafinha es que es un futbolista que mejora al colectivo. ¿Cómo? Entendiendo sus limitaciones, y esto es algo muy importante, de ser un jugador inteligente, de entender dónde está su techo, dónde él puede hacer daño y dónde no. A partir de ahí ofrecer herramientas al resto para poder ser un jugador realmente útil de equipo. Y Hansi Flick ha cogido esa idea de Xavi, la ha perfeccionado y de momento estamos viendo al mejor Rafinha. Antes de hablar un poco de qué esperar de él esta temporada, veremos el radar del año pasado de Rafinha, porque creo que es interesante ver un poco qué tipo de futbolista es el atacante brasileño. Vamos allá. La temporada pasada Rafinha terminó siendo jugador importantísimo para Xavi Hernández. Aquí tenemos el porqué. Fue un futbolista, sobre todo, asistencias esperadas en el último pase, 0,22 por cada 90 minutos, cifras buenísimas. Gran centrador, un jugador con capacidad para encontrar los desmarques dentro del área, una zurda realmente imponente en este tipo de situaciones, muy aprovechable para un equipo que era vertical como este Fútbol Club Barcelona. Añadía mucho valor desde el regate y la conducción, 0,19 por cada 90 minutos, percentil 92, a pesar de no ser un futbolista de 1 para 1, un jugador
realmente habilidoso en este tipo de situaciones recibiendo con el balón pegado al pie, sí es un futbolista muy poderoso en la conducción y por lo tanto depende de dónde reciba y con el espacio que tenga por delante, él es capaz de hacer avanzar al equipo y de, por lo tanto, trasladar la pelota hacia zonas mucho más peligrosas. 0,94 centros buenos por cada 90 minutos, percentil 84, muy buen centrador, más de 2 pases hacia el área rival por cada 90 minutos sin contar jugadas a balón paradas, percentil 94. Y luego también esos 0,33 goles esperados por cada 90 minutos, un jugador que terminó demostrando que era capaz de llegar a zonas de remate con asiduidad y por lo tanto de producir buenas situaciones de tiro, algo que es muy muy importante para un atacante en el Barça, y en cambio aquí tenemos esos 1,18 regates por cada 90 minutos, una cifra que le sitúa en el percentil 35, por lo tanto por debajo de la media, y aquí ya nos está enseñando que es un jugador que no tiene regate, que no es demasiado determinante en el 1 para 1 y por lo tanto alejarlo de ser el foco creativo siempre será una buena opción. Con Rafinha existía un problema de lectura, de no entender exactamente a qué nos estábamos enfrentando. Al ser un atacante brasileño, muchas veces ya viene con la etiqueta, con el prejuicio de que tiene que ser un jugador de desborde, de 1 para 1, de recibir pegado al pie, de inventar, y cuando recibía la gente muchas veces al inicio, los compañeros también, esperaban a ver qué sucedía, a ver qué inventaba Rafinha. Y ahí yo creo que entró en una espiral negativa porque él veía que quizás le faltaba ese punto de finura técnica, de determinación, de capacidad de invención para poder salir de situaciones complejas y se fue ahogando en esa propia impotencia de no poder salir de determinados escenarios. En cambio, cuando se le aclaró y por lo tanto se le facilitó el camino y se le dijo: tienes que ser un atacante para explotar tus dos virtudes principales, que son la potencia y la lectura. Es un jugador muy poderoso en largas distancias y también es un jugador que entiende y detecta muy bien los espacios que el rival va dejando libres. Con eso y con los pasadores que tiene el equipo, Rafinha empezó a ser un futbolista mucho más útil. Además, repito, hemos visto sus estadísticas el año pasado en cuanto a generación de ocasiones. Es un gran jugador para dar el último pase. Quizás no es el más lúcido a la hora de poder detectar estos envíos, pero sí tiene la calidad para centrar y para poder encontrar este tipo de pases. Así que nos encontramos con un atacante realmente interesante, moldeable, y yo considero que es el prototipo de jugador que Hansi Flick quiere en plantilla, sobre todo en la última línea. Futbolista dinámico, que sirve para la presión, que marca un nivel de intensidad de ritmo muy alto y que además puede ofrecerte muchísimas soluciones en distintos escenarios de juego. Y ahora está jugando al mejor fútbol que yo le he visto nunca. Ojalá esto dure, porque este Rafinha sí es un futbolista realmente determinante y además, lo más importante, complementa a las mil maravillas al siguiente nombre, Lamine Yamal. Vamos con la joya de la corona, con Lamine Yamal, un futbolista que, bueno, yo creo que hay muy poco que añadir porque nos encontramos probablemente ante la mayor irrupción del fútbol mundial desde la de Neymar en el Santos, ese Neymar que maravilló al mundo, que llevó al Santos a jugar la final del Mundial de Clubes, que llegó ya a Europa como prácticamente una leyenda en el fútbol sudamericano, pero llegó, recordemos, con 21 años, y estamos hablando de un Lamine Yamal que con 17 años recién cumplidos está a unos niveles de determinación, a unos niveles de peso jerárquico, de capacidad creativa, de invención, de peso específico en el equipo nunca vistos. Lo de Lamine Yamal no tiene parangón y honestamente yo ya no sé a qué atenderme. Y sencillamente lo que puedo decir es que nos sentemos, disfrutemos y tratemos sobre todo de no normalizar una cosa que es un acontecimiento histórico. Lo de Lamine Yamal, esta temporada yo me espero que crezca muchísimo, porque el futbolista al final lo que necesita son retos para seguir evolucionando. Lamine es un jugador que siempre ha ido tan sobrado, es un superdotado, que lo que necesita precisamente es que se le pongan retos, que se le exija, que se le apriete, a la vez que se pondere el rendimiento que está dando, que es superlativo, y por lo tanto que se normalice el hecho de que puede fallar, de que puede equivocarse y de que va a tener malos tramos. Pero dentro de esa normalidad que tendremos que asumir cuando Lamine tenga 2 o 3 semanas que no sean buenas, yo creo que está el hecho de decir, vale, ¿cuál es el siguiente reto que puede hacer Lamine? Pues quizás moverse hacia zonas centrales, quizás subir sus cifras goleadoras, porque los que hemos visto a Lamine en categorías inferiores sabemos que el potencial goleador de este chaval es impresionante. Es un jugador que tiene todas las definiciones dentro de su juego. Lo veréis. No os pongáis nerviosos, va a marcar muchos goles Lamine Yamal. Pero por eso digo que lo importante en Lamine es tratarlo con normalidad, pero exigirle como lo que es un auténtico superdotado. Ir poniéndole retos
que él mismo se lo toma de forma lúdica y por lo tanto esto es lo más importante en Lamine Yamal. Dicho esto, vamos a ver antes de poder explicar un poco a nivel táctico qué puede ser Lamine, el radar de la pasada temporada sumado a lo que llevamos de esta, es decir, el radar desde que Lamine Yamal ha debutado, comparándolo con los jugadores de su posición para que os hagáis una idea de lo que es este chaval. Vamos allá. Bueno, pues básicamente este es el radar de Lamine Yamal desde agosto de 2023, cuando tiene sus primeros minutos de calidad contra el Getafe, hasta el último partido de Liga ante el Valladolid. ¿Qué podemos ver? Bueno, para empezar, que es uno de los mejores jugadores durante este tiempo, añadiendo valor desde la conducción y el regate. 0,23 por cada 90 minutos. Percentil, ojo con esto, 97. Es decir, absoluta élite europea. Además, percentil 96 en cuanto a pases hacia área rival. 2,2 por cada 90 minutos. No descubrimos nada si decimos que es uno de los mejores pasadores que hay ya en el mundo. Ojo con este dato que es fantástico. Más de 3,5 presiones ganadas por cada 90 minutos. Es uno de los mejores atacantes ganando presiones con 16 años. Es decir, todas estas cifras que estáis viendo las ha hecho con 16 años. Que con esta edad, siendo prácticamente un niño, ya seas uno de los jugadores que más presiones gana, dice muchísimo de la intuición y el talento defensivo que tiene este chaval. Más de 2,6 regates buenos por cada 90 minutos, percentil 90. Impresionante. 0,18 asistencias esperadas por cada 90 minutos, percentil 85. Más de 4 pases que rompen una línea de presión también por cada 90 minutos, percentil 88. Es decir, prácticamente todo lo que ha hecho Lamine Yamal, todas las estadísticas que importan en un atacante, está en la parte, en el top 10, top 12 de los mejores atacantes del mundo. Está compitiendo con tíos de 23, 24, 25, 27 años en plenitud, y un debutante con 16 años en un Barça que no funcionaba ha sido capaz de hacer todo lo que estáis viendo en pantalla. El techo lo dibuja este chaval con cada partido que juega, porque en cada uno de ellos añade algo, mejora, pule, deja atrás algunas de las carencias que tenía. Es una auténtica barbaridad. Creo que de momento estamos viendo con Hansi Flick a un Lamine más cómodo. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, el equipo funciona. Y como decía con Lewandowski, si Lamine es capaz de recibir en zonas más adelantadas, con más espacio y con los compañeros ya preparados para ese desmarque y por lo tanto siendo posibles receptores, el futbolista, el canterano, va a jugar muchísimo mejor. Porque si algo tiene que tener claro el equipo es que cada vez que recibe Lamine, tendría que ser obligatorio que 2 o 3 compañeros se desmarcasen para ofrecer una línea de pase. Hablamos de un jugador hipercreativo en ese tipo de situaciones y por lo tanto creo que el Barça haría bien en potenciar todo el movimiento que pueda, y de ahí que Rafinha sea un perfecto contrapunto en el otro extremo, porque ofrece esa variedad de movimientos y genera muchos espacios que Lamine puede aprovechar. Quizás el siguiente gran reto es aumentar la capacidad goleadora, contar con mejores ocasiones, no solo esos disparos que él se genera desde fuera del área, porque él los va a terminar marcando, va a ser un jugador muy autosuficiente, pero creo que quizás en poder tener más goles sencillos, ¿no? Esos goles gratis, que son balones que pueda recoger en área contraria, rechaces, pases de la muerte, y eso sucede por acercar más a Lamine a zonas centrales y no tenerlo solo como ese foco creativo en banda derecha, donde es excelente, excepcional, pero yo creo que en este Barça de Hansi Flick, que mezcla bien alturas, perfiles y ritmos, si empezamos a ver a Lamine como ya en el último vídeo que os comenté por aquí ante el Valladolid, puede ser la bomba. Así que, chicos, no os puedo decir nada más, que disfrutéis de lo que va a venir esta temporada. El último nombre que queda por analizar es el de la gran revelación de esta pretemporada, el de Pau Víctor, que apenas ha jugado minutos este curso. Yo honestamente os confieso que pensaba que sería titular en la primera jornada ante el Valencia, y un Pau Víctor que es ya oficialmente fichaje del FC Barcelona, por lo tanto futbolista del primer equipo, y que estoy convencido de que va a tener su momento. Hablamos de una temporada con tantísimos partidos. De hecho, el Barça ahora ante el Girona va a iniciar 17 días con 6 encuentros entre Champions League con el nuevo formato y los partidos de Liga, y estoy convencido de que Pau Víctor va a tener sus minutos. Es un jugador fantástico para mejorar la plantilla. ¿Por qué? Porque te puede jugar, como hemos visto ya en la pretemporada, en banda izquierda, en banda derecha o como delantero centro. Ofrece capacidad de movimiento, tiene gol, es un jugador fino en los controles, mucho trabajo también a nivel defensivo y mucha inteligencia para poder aprovechar y potenciar a los compañeros. Donde mejor creo que puede jugar es la posición de 9, no es un jugador que quizás en los duelos le falte un punto físico para poder aguantar, a diferencia de Lewandowski, de Ferran, que sí son futbolistas más corpulentos,
pero tiene ese dinamismo y esa finura en los controles como para poder ser un elemento muy interesante en determinados escenarios de partido. Yo creo que va a tener sus minutos, creo que va a tener sus oportunidades, y si algo ha demostrado es que es un futbolista que está preparado para entrar cuando se le necesite, y esto es muy valioso para una plantilla, el tener a jugadores dispuestos a no jugar durante muchos partidos, pero que cuando les llegue la oportunidad estén preparados para poder hacerlo lo mejor posible. Es el típico jugador que si sale bien puedes revalorizarlo muchísimo, y por lo tanto, recordemos que el Barça pagó apenas unos 3 millones por él, venderlo por mucho más, y si no, el Barça no va a perder dinero con este tipo de operaciones. Son jugadores polivalentes que ya han demostrado su rendimiento en el filial azulgrana, siendo el año pasado el máximo goleador de la categoría, un futbolista que estuvo a un nivel excepcional, y por lo tanto creo que es justo y positivo que se le dé esta oportunidad. A mí donde más me gusta es como 9, aunque creo también que en ese rol que tiene Rafinha como ese extremo delantero interior también le podría sentar bien en algunos partidos. Dicho lo dicho, será importante, como os estoy comentando, todos tienen que serlo, porque el calendario es abrumador y el Barça tiene opciones de sobra para poder hacer que sus mejores jugadores lleguen en condiciones a los mejores partidos del año. Aquí cerramos este especial de análisis de todos los jugadores del primer equipo del FC Barcelona, de este 1x1 bastante extenso, dividido en 3 vídeos. Si os ha gustado, por favor, dejad un like, comentad, os voy a leer a todos, me ayudáis muchísimo si lo compartís, y nos vemos en el próximo vídeo, que ya vuelve el Barça, vuelve la Liga, y tengo muchísimas ganas de todos estos partidos que nos van a venir ahora. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.